tiene que ver con la presentación que harán sobre la imputación de Alberto Fernández. ¿De qué se acusa a Alberto Fernández? Dijimos que todo indica que serán lesiones graves, con una serie de agregados a estas lesiones graves, con una serie de agravantes y también las amenazas coactivas. Y estamos hablando de abuso de autoridad, de violencia de género y de grandes temas. Y la pregunta para Hugo, que nos acompaña hoy, que es un gran penalista, es: ¿puede quedar preso? O sea, ¿hay prisión preventiva en estos casos? Hay quienes nos dicen, ayer nos lo decía otro abogado penalista, esto es un caso chiquito, pero esto no es un caso chiquito a mi criterio. Y puede quedar preso. ¿Usted qué piensa? Mire, María Laura, las posibilidades de una detención existen. Son pocas. Son pocas, pero no se las descarta. No están inexistentes. Fundamentalmente sobre la base de dos circunstancias principales y otra algo secular. La primera puede ser el peligro de fuga, es poco probable, porque se trata de un expresidente. La segunda puede ser algo un poco más probable, que es el entorpecimiento de las pruebas durante el desarrollo del proceso. Y una tercera, que recién la agregaba en el corte con buen criterio Gustavo Carabajal, es la situación a través de la cual se lo puede imputar del delito de desobediencia por haberse contactado con la denunciante con posterioridad a haber sido notificado de la restricción en cuanto a la comunicación permanente que tenía de acuerdo a la justicia. O sea, la restricción le impide comunicarse, y nosotros venimos hablando también con Gustavo sobre esta cuestión de Alberto Fernández hostigándola, siguió hostigándola después de la decisión de la justicia. Puede haber un apercibimiento también. Puede haber, sí, también. Porque es un expresidente, digamos, detenido por violencia de género. Parece medio improbable. No es algo totalmente fuera de las posibilidades, ¿no? Es poco factible, es muy poco factible. Las agresiones o las amenazas coactivas, en este caso, llevan una pena bastante mayor que la que el Código establece con la posibilidad de una pena de ejecución condicional. Es mayor, ¿no es cierto? Pero, insisto en este punto, la posibilidad de detención existe, es poca, es reducida, está encapsulada, pero está vigente. Está vigente. Paz Rodríguez Nil, desde la redacción de La Nación, siguiendo este tema con detalles de hace varios días. Estamos hablando de lo que está por pasar. Paz, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, María Laura? Sí, ¿cómo estás? Efectivamente, en cualquier momento puede suceder. Están preparando en la Fiscalía de Ramiro González, que es el fiscal de la causa, el que ayer le tomó la declaración a distancia a Yáñez. Ahí están preparando un dictamen donde va a incluir la acusación contra Alberto Fernández. Y esto es muy importante, estamos hablando de, bueno, va a quedar formalmente imputado, pero más allá de la condición de imputado, estar imputado en una causa penal significa que el fiscal te señala como alguien que está siendo investigado, algo que en este caso ya está bastante claro respecto a Alberto Fernández. El asunto es qué hechos son los que se van a investigar, porque es el fiscal el que determina cuáles son los hechos a investigar y en qué delitos podría encuadrar o cómo los encuadra el fiscal. Y ahí, volviendo a lo que vos preguntabas recién, lo de puede ir a la cárcel Alberto Fernández, puede ser detenido. Me parece que una cosa es lo que pueda pasar ahora como una suerte de medida cautelar, donde efectivamente, coincido con lo que dice el doctor, es difícil pensar en un caso así donde vayas preso mientras se sustancia el proceso, porque rige el principio de inocencia y porque ya hay medidas cautelares tomadas. Podría llegar a pasar, es interesante lo que plantea Gustavo, si hubiera desobediencia, podría ser una prueba de que él podría querer entorpecer la investigación. A ver, es cierto también que en esta causa aparentemente la hay. Yo no sé si esto en la acusación va a constar, pero no, pero por eso ahora te quería separar las dos cosas, porque una cosa es ahora, mientras tanto, mientras se sustancia el proceso, si existe alguna posibilidad de que vaya preso, que sería algo bastante poco común en un caso así. Y otra cosa es, miremos de qué lo acusan a Alberto Fernández cuando salga, todo indica que sería el plan de la Fiscalía, es que sea esta tarde, cuando salga la imputación concreta, porque ahí sí podemos pensar lo que se viene a futuro. ¿Por qué? Porque estamos hablando lo que Ercolini en un primer momento había definido como presuntas lesiones leves a
agravadas. Ahora, de acuerdo con el relato que ha hecho Fabiola Yáñez, y ella incluso lo ha catalogado así, serían lesiones leves agravadas, lesiones graves agravadas. Las lesiones graves agravadas tienen una pena que puede llegar a los 10 años, pero además de eso, si se corrobora que son distintos hechos separados en el tiempo y se consideran como distintos hechos, las penas se pueden ir acumulando. Entonces, no es solamente una pena por lesión grave, sino que puede interpretarse como lesiones reiteradas que se toman independientemente. Aquí Juan Pablo Gallego nos hablaba de la cronicidad, ¿no? Cuando terminan siendo crónicas, cuando fueron sostenidas en el tiempo, doctor. Sí. Lo consulto. Sí, claramente. Ahí sí la justicia va a tener una dificultad, que es no poder contar con un precario médico del cuerpo de la víctima, es decir, no poder contar con 3 circunstancias. Primero, la existencia de las lesiones en el cuerpo, directamente, porque hay fotos, pero no hay un precario médico directo. Segundo, la data de las lesiones, la antigüedad, ¿no? En qué momento histórico se hicieron. Y tercero, el mecanismo, cuál fue el mecanismo de producción. Ahora, hay peritos en la Justicia Nacional que dicen que justamente las imágenes aportadas pueden dar crédito a una pericia fideligna. Claro, y en línea con esas certezas que va a necesitar buscar a la justicia para poder efectivamente sostener que existieron los hechos, hay 2 cosas muy importantes que dijo ayer Fabiola Yáñez que iba a presentar, que son, por un lado, chats, y eso se puede buscar en las copias forenses que se hagan de los teléfonos para corroborarlo, y por el otro lado, certificados médicos. Entonces, es verdad que no podés verla hoy a ella golpeada, pero si existiera algún certificado que da cuenta de eso, o te digo más, un ejemplo, la compra de determinada medicación que coincide con los hechos que de otra manera podés corroborar que de las que ella habría hecho referencia en chats, por ejemplo, de golpes, esto te va a permitir ir construyendo el caso y sosteniéndolo con pruebas concretas que así lo acrediten. Ahora, pero entonces, ¿qué pasa si no las hubiera, no? Teniendo en cuenta que ella estuvo recluida en la casa de huéspedes de Olivos, que quien la atendió es el jefe de la unidad presidencial, le dio globulitos de árnica y se los entregó. Digo, ¿qué pasa si ella si no tuviera constancia de esto? Más que, creo que son muy importantes también las fotos y la fecha de las fotos. Yo sí hincapié en que la fecha de las fotos sí, tienen que ver con el día que Alberto Fernández reconoce que estuvo esta fiesta en Olivos en cuarentena. Digo, ¿qué pasa si no están? ¿Cuáles son las pruebas válidas de lo que hasta ahora vimos, doctor? Mire, yo por mi parte considero que el plexo probatorio que se está sustanciando hasta el momento alcanza para una declaración indagatoria y eventualmente elevar la causa a juicio. Sí. Después en el juicio, por supuesto, es la etapa plenaria del proceso donde se lo juzga, donde se juzga a la persona. Y ahí sería, digamos, más apropiado establecer este tipo de inquietudes, por supuesto, porque es la resolución. Son más específicas, ¿no? Son más específicas, pero claro, por el momento alcanzaría para una declaración indagatoria, un procesamiento y eventualmente la elevación a juicio. Correcto, esto es lo que se viene entonces, Paz. Sí, y te haré una cosa más. Es muy probable que lo que haga hoy el fiscal sea, por un lado, identificar efectivamente a Alberto Fernández como una persona a ser investigada en el marco de este proceso. Puede no ser el único. No nos olvidemos que Fabiola Yáñez ha hecho alusión a otras personas, incluso funcionarios públicos, que sabían, según ella, lo que estaba sucediendo y no hicieron nada. Podrían no ser imputados ahora, pero también podrían sí serlo, ¿no? Digo, podrían también incluir como acusados por encubrir ese presunto delito a otros funcionarios. Ahora, eso por un lado. Y después tenemos, perdón, un segundo, vinculado con lo que vos decías, pensemos que esta causa acaba de empezar. Lo que tenemos hasta ahora fue la noticia de que existía este asunto, que lo encontraron en los chats de Cantero, la declaración de la víctima como testigo, y hasta ahora nada más. Ahora va a empezar a buscarse la prueba, ¿no? Claro. Entonces, a citar testigos, a buscar prueba documental, a buscar a partir en otros teléfonos también qué es lo que se encuentra. Hay mucho todavía por hacer. Incluso la propia Fabiola Yáñez dice esto: yo tengo más prueba por presentar. Sí, entonces, claro, todavía tenemos solamente la primera parte de lo que estamos viendo.
Podemos, si bien ir, es mucho, ¿no? podemos ir mostrando las fotos de los testigos que ella nombró, porque ella nombra a 4 personas con detalle como, digamos, testigos de esto que estaba atravesando, doctor. La citación a los testigos en tiempo, ¿cuándo llega? ¿En qué momento llega mientras los vemos en pantalla? Habitualmente también, junto con el dictamen del fiscal, va acompañada no solamente la posibilidad de una declaración indagatoria, sino la sustanciación de prueba útil para averiguar la verdad de los hechos. En este caso en particular, pareciera ser, de acuerdo al mecanismo de los delitos que se investigan, que la prueba testimonial va a ser una prueba útil. Entonces puede ser concomitante a la declaración indagatoria o puede ser antes o después. Pero esas declaraciones indagatorias, para el delito que nos ocupa y la mecánica de los hechos, van a ser de especial importancia. Son muy importantes, estuvimos viendo 2. En la primera, la ministra de la Mujer en ese momento, a quien ella le contó y le mostró foto y video, y que, bueno, no hizo absolutamente nada. Y recién veíamos también el ex titular de la Unidad Médica Presidencial, que le dio los globulitos de árnica. Hay más para nombrar. Sí, hay que decir que ayer en redes sociales la ex ministra de Mujer volvió a desmentir estar al tanto de la situación. Dijo que ella niega completamente saber eso. Sobre Saavedra, ayer nos contaba Fernando González ayer, hablan de un Saavedra preocupado por esta situación, con miedo de cómo se pueda quedar jurídicamente, judicialmente él en este caso. Y ahora estamos viendo a Biondi, ya enseguida, para que paso por los 4, Biondi era es el ex secretario de Comunicación y Prensa, que le dijo, según Fabiola, que se tenía que quedar callada porque sería darle entidad a los comentarios. Entiendo que esto tenía que ver con la foto de Olivos. Cecilia Hermoso, bueno, se está hablando mucho de ella porque era la directora general de comunicación y bueno, la vincula con una intimidad también con Alberto Fernández. Paz, te escucho. No, lo que te decía es vinculado con lo que pueda suceder hoy. Estas personas pueden ser citadas como testigos, pero también pueden ser considerados imputados. Entonces vamos a ver qué pasa. El testigo declara bajo juramento. El imputado no está obligado a decir la verdad por la ley, porque justamente está acusado y como tal es parte de su derecho de defensa. Entonces no es lo mismo en qué condición se lo cite, y probablemente si se lo citara como... Una opción es que se lo cite como testigos para alguna pregunta concreta y después su situación incluso puede cambiar. Pero es interesante esta historia porque no son meros testigos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Cantero, que además en paralelo está siendo investigada en la causa de los seguros. Es interesante en el caso de Ayelén Massina, porque ayer corría la versión de la imputación casi inmediata a la que fue la ministra de la Mujer. Paz. Bueno, claro, porque en el caso de ella, si uno escucha lo que sostiene Fabiola Yáñez, ella dice que le contó y que no hizo nada. Eso también va a tener que demostrarse en la justicia. Massina dice eso no es cierto, no sucedió. ¿Qué es lo que tenemos? El otro elemento concreto, bueno, es que existió un viaje a Brasil y en el marco, y ellas viajaron juntas, y Fabiola Yáñez cuenta que fue en el marco de ese viaje que sucedió. Ahora bien, el viaje puede haber existido y ese diálogo no haber ocurrido. Bueno, son cosas que hay que demostrar porque estamos hablando de una causa penal, ¿no? Donde rige, por supuesto, el principio de inocencia para todos. Pero no sé si es alguien que esté en condiciones de ser citada como testigo. Veremos cómo construye el fiscal su acusación. Pero bueno, podría ser inminente esto, ¿no? Ahí está lo que dijo Gaby, que ella sigue negando esta posibilidad, esto que está diciendo la ex primera dama. Y que se va a poner a disposición de la justicia también en esto, claramente, de que va a ser citada sin lugar a dudas. Hay que ver si en carácter de testigo o de imputada, como bien dice Paz. No quiero dejar de contarles que está con nosotros acompañándonos Fabricio Castellano, que es médico especialista en toxicología, Paz, porque uno de los relatos que hizo Fabiola Paz cuando declaró tiene que ver con el alcohol y es quizás una de las cuestiones de las que se agarraría Alberto Fernández para defenderse, ¿no? Sí, efectivamente, lo que ella cuenta ayer es que su consumo de alcohol comenzó después de un aborto que se realizó en 2016, o sea, antes de que fueran presidente y primera dama, y ella dice que fue Alberto Fernández quien la llevó a hacerse ese aborto porque no quería tener ese hijo, decía, ¿cómo se lo voy a contar a mi hijo? Que ni mi hijo ni siquiera te conoce, y le dijo, esto no puede ser, lo tenés que abortar. Eso es lo que cuenta Fabiola Yáñez y lo presenta esto como un hecho de violencia, porque lo que ella dice es, y después de eso él
dejó de hablarme, estaba enojado conmigo y lo que viví fue muy feo. Esto cuenta ella respecto de eso. Este hecho sería entonces muy anterior a todo lo demás. Un hecho de violencia que no está ligado con una violencia física, pero del que habla ella. Y ella dice que a partir de este aborto es que ella empieza a consumir alcohol. A ver, primero no había hablado del alcohol en el reportaje que le hizo a Tatiana Shapiro, pero ahora sí habló en la causa, sí habló ayer ante la justicia, sí. ¿No? Sí, ella dijo, este es uno de los episodios, ella dijo que a partir de la foto de Olivo, no, del primero de las agresiones. Del aborto, dice ella. De la primera, claro, de toda esa época de 2016, ella está hablando mucho de lo que pasó también antes de que fuera presidenta. Ella habló largo rato de lo que pasó mientras convivían en Puerto Madero, ¿verdad? Sí, claro, y este es un dato importante también a los efectos de ver dónde va a investigarse la causa. Porque si todo hubiera sucedido en la Quinta de Olivos, el caso debería dejar los tribunales de Comodoro Pi y pasar a investigarse en la justicia de San Isidro. En principio, si siguiera dentro de la misma materia, en la Justicia Federal de San Isidro. Ahora bien, cuando ella dice, esto empezó antes y estas cosas pasaban también en el departamento de Puerto Madero, bueno, ella con este planteo está abriendo los hechos, estirando los hechos en el tiempo, y si hubo hechos antes y después, si algunos sucedieron en la ciudad de Buenos Aires, esto permitiría que Ercolini conservara la jurisdicción sobre este caso. Sobre esto que estábamos recién leyendo, a ver si lo podemos volver a leer, esto tan fuerte de que ella hablara de que el alcoholismo arrancó cuando él le pidió que se hiciera un aborto. Le voy a pedir a Fabricio que nos acompañe, a Paz, no sé si nos querés seguir acompañando, pero me parece súper importante que un toxicólogo nos diga si esto puede ser realmente el origen del alcoholismo, ¿no? O de que se dispare el alcoholismo. Fabricio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?